Vamos, ¿eh? Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es realmente un placer estar acá con Vania, con Isabela, con Gerardo, para celebrar el renacimiento de un libro que fue un libro muy importante en el momento que se publicó y que sigue siendo un libro muy importante. Y bueno, y sobre eso es que vamos a conversar, ¿no? Además de felicitarla, porque bueno, siempre la presentación de una publicación es un momento de alegría, de festejo, más allá de las lecturas, más allá de las cuestiones más específicas. Festejar también la posibilidad de las reediciones, ¿no? Nosotros vivimos en un medio editorial y en un medio académico muy poco amable muchas veces para la circulación de nuestra producción. Y en ese sentido, bueno, festejar que Estuario tuvo esta iniciativa. Para algunos va a ser un encuentro, para generaciones más jóvenes, para quienes no lo hayan leído antes, para otros va a ser un reencuentro, ¿no? Es además un bello libro objeto, quedó realmente muy bonito y tiene además la incorporación de imágenes que estaban referidas en la publicación original y que están usadas como fuente, como documento de análisis, pero que no habían podido reproducir. Así que bueno, ganancia por todos lados. Es un libro que, como dicen Vania y Isabela en muy sentido prólogo que le hacen a esta edición, tiene ya más de un cuarto de siglo. Es decir, la primera edición del Año de la Orientalidad se publicó en 1996, ¿no? Y me parece que cabe hablar un poquito del contexto de producción. Siempre es importante el contexto de producción, y en aquel momento, por el tema especialmente, y del ambiente historiográfico que se insertaba, ¿no? Este libro es un trabajo popular. Y me parece importante destacar esto porque me parece que nos recuerda también las características que tenían los trabajos de pasaje de curso de esta licenciatura. Hace no mucho, ¿no? Esto hoy día sería una tesis de maestría, probablemente. Entonces, bueno, me parece también que es un libro que en su momento fue como una rara avis, porque es un trabajo de pasaje de curso de una licenciatura que no tenía la pata más fuerte en historia reciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como siempre es importante reponer el contexto, ¿no? El contexto en que fue concebido. Y este libro, como bien dicen Vania y Isabela, es parte de esfuerzos más o menos conscientes por empezar a levantar la tapa que la ley de caducidad había puesto a la olla a presión que era la sociedad uruguaya de los 80, ¿no? Ustedes mismos dicen que es algo así como un intento por negarse a aceptar el silencio social. Curiosamente el libro se publicó el mismo año en que se convocó a la primera marcha del silencio, ¿no? Una apuesta novedosa, casi que un grito desesperado en aquel contexto del Uruguay por ley de caducidad, para tratar de reponer a nivel social un tema no saldado como era el de los desaparecidos y en definitiva la memoria de la dictadura, ¿no? Y bueno, me parece que no es casual que después de esta explosión de memoria que se había dado en la segunda mitad de los 80 y hasta el plebiscito del 89, se optara por los caminos de la historia propiamente, ¿no? Por el método histórico, la búsqueda documental, la mirada hacia las fuentes de época. Hay toda una toma de posición acá y una apuesta en un panorama historiográfico que era muy incipiente, ¿no? La historiografía sobre la dictadura en el momento que Vania y Isabel escriben, a principios de los 90, era realmente magra. Predominaba una mirada
transición, ¿no? Esta literatura que se daba a llamar de la transitología, que se miraba a los partidos, a las élites. Estaban los primeros textos de la dictadura, de Lenin y Torres, la breve historia de la dictadura de Caetano Urrila, y algunos textos pioneros sobre la seguridad nacional, como el de Castañola y Mieres, algunos textos fundacionales del imaginario, como los de Rial y de Levi, y algunos sobre educación en términos muy generales. En un repaso, si se hace un repaso por la bibliografía del libro, que es la bibliografía original, se ve, creo que con satisfacción, cuánto se ha engrosado el campo, ¿no?, en este cuarto de siglo. Y también se ven varias referencias a inéditos, nimio, como se decía antes, algunos siguen diciendo, de los trabajos que fueron relevantes para seguir pensando la dictadura después en sus diferentes vertientes, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que se inserta además en un campo que estaba muy efervescente, como era el campo de historización de la memoria social, la preocupación por la identidad nacional. En aquel momento, a diferencia de historiografía propiamente, o sea, textos que vinieron de la historia, había mucha bibliografía interdisciplinaria sobre memoria, sobre identidad. Se habían hecho una serie de eventos a principios de los 90. Es entonces un libro que es pionero en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que es pionero, bueno, en primer lugar, en el estudio de costados menos evidentemente represivos. Es pionero en mirar estrategias para generar consensos sociales en paralelo a lo que era una represión muy extendida, en tratar de desentrañar las políticas culturales de la dictadura. Es un libro que indagó tempranamente, muchos lo retomaron después, sobre los usos políticos de la historia, usos políticos que trascienden los contextos dictatoriales, pero que en proyectos autoritarios nacionalistas, como fue la última dictadura, alcanzan su apoteosis. Es también un libro que se preocupa por la construcción de historias nacionales. Creo que abrió camino también en la mirada a las sensibilidades o a las mentalidades de los promotores de esta iniciativa, que ahora vamos a ver un poco de qué se trató, en la mirada a la sociedad menos politizada, ¿no?, a las llamadas mayorías silenciosas, en definitiva a la cotidianidad de la dictadura. Y me parece que sin proponérselo es un libro que también abrió camino para el estudio de dos asuntos que hoy tienen una vigencia importante en la agenda historiográfica, como es el estudio de los medios de comunicación en dictadura, medios que fueron sostén permanente del régimen y que además en este periodo experimentaron transformaciones muy profundas en su diseño, en su propuesta visual, y en el tema de los elencos político-militares que actuaron en las áreas más diversas de un proyecto que fue totalitario, porque de veras que no hubo ningún rincón al que no llegara la pretensión de incidir. Entonces, bueno, en un recorrido histórico muy denso, muy minucioso, el libro nos invita a habitar aquel 75 de una manera muy distinta a la que probablemente lleguemos si pensamos de manera espontánea en el Uruguay de esa época, que, como dijo un observador externo, registró Virginia en su cronología, un Uruguay que parecía que le habían quitado el alma. El contexto político del 75 es un contexto de año y medio de dictadura, de represión a todas las expresiones opositoras, ilegalización prácticamente de todos los sindicatos, de casi todos los partidos de izquierda, intervención de la universidad, agravamiento de la represión. Es un año que se inicia cuando se acaba de poner una piedra fundamental en la nueva institucionalidad de la dictadura, ¿no? Se ha instalado el Consejo de Estado, a fin de año se acababan de poner en marcha las juntas de vecinos. Es algo así, o mejor dicho, respondiendo a las palabras de la coalición golpista, es el inicio de una nueva era, ¿no? Hay muchas campañas que hablan de que finalmente se va a acabar con el viejo Uruguay y se va a acabar con los enemigos de la patria. Hay un aviso oficial del país del 74 que dice concretamente quiénes son los enemigos de la patria en el 74, y esto es importante para entender el año de la orientalidad. Los enemigos de la patria: la fe, el miedo, la lucha de clases, el marxismo, la sedición, los tupamaros, el chantaje laboral, la CNT, la prepotencia estudiantil, el odio en la familia, la delincuencia, los robos, los asesinatos, las bombas. Una pesadilla que el pueblo oriental no volverá a vivir. Un país sin marxismo se construye con fe. Es en este contexto, en este inicio del 75, que el gobierno lanza el Año de la Orientalidad, cuyo nombre original es el Año del Sesquicentenario de los Hechos Históricos
históricos de 1825. Es un proyecto de poder ejecutivo que también pasa por el Consejo de Estado. Una vez que se aprueba, cuenta con importante financiamiento de dineros públicos y por el cual se decide crear una comisión nacional de homenaje, ¿no? Una comisión que va a estar integrada por 3 personas, por un militar y 2 políticos, dos personas no militares, como dicen ellos, los civiles, y que va a tener filiales en todo el país, ¿no? Esa comisión va a estar integrada presidida por el general Esteban Cristi, por el historiador Fernando Asunzao y por el profesor de literatura y crítico de arte Alfonso Yandías Acevedo. Esteban Cristi, un militar con enorme protagonismo en el proceso previo al golpe, durante la dictadura, fundador de Teniente Artigas. Cuando pasó a retiro en 1977, un consejero de Estado, Buenaventura Caviglia, lo homenajeó diciendo que en los últimos 10 años, por lo tanto 6777, Esteban Cristi había sido uno de los, cito, factores decisivos del triunfo de la patria sobre la antipatria. Asunzao era un historiador, miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, dedicado a la recuperación de aspectos identitarios de la vida material, había publicado cuestiones sobre el gaucho, sobre la familia oriental, también había colaborado con proyectos audiovisuales. Y Yandías de Acevedo enseñaba en secundaria y en esta casa, en la Facultad de Humanidades, había sido vicerrector del primer CONAE, el que se creó por ley de 73, y bueno, ambos habían ocupado cargos, o ocuparon después cargos en el gobierno. Asunzao fue consejero de Estado y Yandías de Acevedo en el 72 había integrado la Comisión de Enseñanza, Cultura y Educación Física del coleccionismo, del pachequismo. Entonces, es una iniciativa que tiene lugar en un contexto de endurecimiento de la represión y en un contexto de proyección, ¿no? En un momento muy importante para el futuro político del país, en el que además empiezan a quedar en evidencia las fisuras en la alianza golpista. Febrero del 75 es también el momento de creación por decreto de la ARINAU, un organismo fundamental para la política de comunicación del Nuevo Uruguay, sobre la que vamos a estar hablando el lunes. Ese es otro capítulo. ¿Qué fue entonces el año de la orientalidad? Bueno, fue un gran ensayo propagandístico, una gran apuesta cultural de la dictadura, que se hace en el 75 conmemorando los 150 años de la independencia del Uruguay, tomando como fecha el 25 de agosto de 1825. Esta conmemoración ya había sido objeto de debate cuando su centenario, en el 25, en realidad, si bien se había conmemorado, la oficial, la conmemoración oficial había sido la de 1930, en alusión a la jura de la Constitución. En el 75 se está ante otro aniversario y, como suele pasar con estas celebraciones, el sentido de esto no hay que buscarlo en los acontecimientos históricos, y sobre eso está bien desmenuzado en el libro, sino en ese presente y en la mirada hacia el futuro, ¿no? El año de la orientalidad fue una celebración a la identidad nacional, en singular, en clave nacionalista. Y como bien plantea Isabela Ibaña, más que una conmemoración o una fecha histórica, fue una operación sesquicentenario, ¿no? Porque acá además hay una novedad en relación a lo que había sido, a lo que había ocurrido antes. Se va a tomar todo el año, se van a tomar no solo la fecha de la independencia, el 25 de agosto de 1825, sino toda una serie de acontecimientos que se va a plantear que contribuyen al proceso de formación nacional. Entonces hay todo un calendario de batallas, de hitos, ¿no? ¿Cómo se celebró? Bueno, se hizo de todo. Se hicieron desfiles, actos, gestos simbólicos, desde la repatriación de restos de la torre, actividades de educación física, proyectos culturales, ¿no? Se decretó el año cívico literario, se promovió un plan de ediciones, se hicieron conciertos. A nivel de la educación formal, bueno, la orientalidad fue un faro, ¿no? Se buscó que estuviera presente los 365 días del año. Y la celebración no fue solo montevideana, ¿no? Tuvo un gran despliegue territorial y geográfico. Esta idea de orientalidad, que está también desmenuzada en el trabajo de Isabela Ibaña, es central, no es simplemente una etiqueta. Tiene que ver, remite a una idea de sustancia, de esencia, tiene que ver casi con una condición espiritual, ¿no? No en vano, porque se va a fomentar con toda esta operación propagandística, es casi una mística de la orientalidad. La expresión en sí es un neologismo, ¿no? Pero es interesante porque es posible inscribir su uso a lo largo del siglo XX
por parte de la vertiente de derecha identificada con la hispanidad y con el catolicismo. La orientalidad es algo así como la antítesis de la uruguayidad, que es la identidad que había promovido el vallismo, ¿no? La identidad que se había consolidado como identidad socialmente compartida en las primeras décadas del siglo XX, y que está basada en supuestos estéticos, ¿no? En la fusión de nacionalidades, en el cosmopolitismo, la mirada puesta en el afuera, ¿no? Una identidad que admitía cierto plural. Es también una reivindicación que impugna a los partidos políticos, ¿no? En el relato hegemónico, los grandes partidos están en los orígenes de la nacionalidad, en el relato hegemónico del Uruguay del 75. Y acá esta mirada se opone a esa interpretación, ¿no? Que digo, reitero, es la mirada de los sectores más conservadores de la Iglesia, la mirada del ejército y la mirada de la extrema derecha. Esta interpretación dice, no son los partidos, son las instituciones que estaban antes. Esto hunde sus raíces en la época de la banda oriental, ¿no? Una interpretación que era funcional a las Fuerzas Armadas, que son las que se proyectan como verdaderas garantes de la nación. Estas referencias constantes, abrumadoras a la orientalidad no se restringen a la conmemoración. Desde los inicios de la dictadura es recurrente en las campañas de prensa, en los discursos políticos, en los materiales de enseñanza, el uso del concepto orientalidad. Si pensamos a quién estaba dirigida, bueno, estaba dirigida a las grandes mayorías, al pueblo, ¿no? Y pensemos que como toda conmemoración buscó, como costado de la tradición más represiva, buscar adhesiones, buscar apoyos sociales, religar, fomentar sentimientos de pertenencia. Y no fue algo aislado tampoco en este proyecto que la antecedió, que luego se extendió a lo largo de la dictadura, sobre todo hasta el 80, de campañas para construir un nuevo Uruguay. Campañas que fueron audiovisuales, que tuvieron ahí mucha novedad en ese sentido. Este leitmotiv del nuevo Uruguay aparece enseguida, como les decía, aparece después del golpe, en los discursos de los gobernantes, en la prensa, en los medios. Es una imagen muy potente, ¿no? Y condensa esta idea, y esto está muy bien también en el libro, de que el proceso que se pone a andar a partir de junio del 73 es un proyecto de cambio en numerosos órdenes, ¿no? Sí, en la despolitización y los sectores sociales movilizados en los años previos, pero también a nivel social, a nivel moral, ¿no? Un proyecto para restaurar jerarquías de clase, de género, de generaciones. Entonces nos está remitiendo a una mirada hacia la sociedad, una cosmovisión. La orientalidad es una cosmovisión armónica, organicista de las relaciones sociales, que va a poner el énfasis no en el conflicto, sino en la complementariedad. Son muchas las campañas entre el 73 y el 80 de la dictadura, y todas están destinadas a mostrar los avances del nuevo Uruguay, ¿no? Los avances en claves de progreso material, de regeneración y de consenso social. Son campañas en donde van a aparecer los logros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? La infraestructura, los servicios, la promoción de buenos hábitos. Son campañas en donde muestran una juventud sana, bueno, los roles de género en su lugar, un nuevo lugar para la mujer, para las mujeres. Son campañas en las que intervienen instituciones del gobierno, agencias de publicidad, empresas y medios de comunicación, empresas privadas y medios de comunicación. ¿Qué hay de nuevo en este contexto de las campañas en las del año de la orientalidad? Bueno, hay un uso político en un sentido amplio de los hechos históricos, todo lo que son las imágenes, los textos que proponen específicamente en el 75, van a dar la idea de dos momentos de la independencia, ¿no? Aquella primera momento de la independencia en que se luchaba contra el enemigo invasor, externo, brasilero, portugués, y los años 60 como una segunda etapa de la lucha por la independencia y por la libertad, ¿no? Esta vez por la agresión del marxismo, una agresión que se había colado, como aparece bien claro en la campaña, en muchos frentes, en los partidos, en los sindicatos, en la educación, en la cultura, en la administración del Estado incluso. Esta segunda lucha de liberación nacional tiene los mismos móviles, ¿no? La cuestión de la búsqueda de la libertad, por el sacrificio, por el heroísmo. Hay toda una cuestión retórica muy cuidada, muy desplegada, y que, como digo, se puede inscribir en una mirada de más largo plazo en el imaginario y en lo discursivo de la extrema derecha.
En síntesis, en esta celebración de la orientalidad participaron muchos, no, como digo, no fueron solo organismos del Estado. Tuvo además mucha publicidad empresarial. Fue un año en donde, bueno, eso tampoco era nuevo, siempre había en las celebraciones anteriores adhesiones patrióticas, mensajes patrióticos, pero lo que sí tuvo de nuevo en esta oportunidad es que la Comisión Nacional del Sesquicentenario procuró que hubiese una pauta publicitaria común, ¿no? Como muy avanzada en esto. Instó a las empresas a usar la frase Año de la Orientalidad e incluso a pedir a la Asociación de Diarios de Uruguay, a la Asociación de Impresores, a la Asociación de Agencias de Publicidad, el logo, aquel logo del sol que aparecía hasta en la sopa, ¿no? en objetos, en libros, en discos, en las hojas escolares, en la documentación del Estado, para que pudiera ser reproducido, ¿no? Bueno, creo realmente que si al principio hablaba de que es un libro que fue fundacional y que abrió cauces para un montón de temas, creo que además algunas de las líneas que plantea el libro fueron retomadas después. Creo que el libro incidió en los trabajos de Aldo Marchesi, en relación al imaginario, a la política audiovisual, a los caminos culturales del consenso, en los trabajos de Javier Correa sobre el consenso y las políticas culturales en dictadura, en trabajos que ha llevado adelante Andrea Bersuna con perspectiva de género, ¿no? Equiparando o sobreponiendo al Año de la Orientalidad el Año Internacional de la Mujer, y también nuestros trabajos colectivos sobre fotografía, dictadura y construcción identitaria, ¿no? Creo que en este 2023 podemos decir que el Año de la Orientalidad como que volvió con toda su fuerza, porque no solo se proyectó el libro, sino que también el equipo del sitio de memoria EXIR, que coordina Virginia Martínez, hizo un audiovisual sobre el Año de la Orientalidad. Y además se inserta en una línea que pasó a estar muy vigente, muy viva, sobre investigación sobre cultura, ¿no? Sobre historia cultural de la política. Entonces, bueno, celebro en esta jornada de hoy eso, que es un texto que ha estado vivo, que en particular en este momento tiene mucha vigencia y bueno, nos va a ayudar mucho no tener que ir a la fotocopia, en el PDF, a recortar. Así que felicitaciones. Buenas noches. La verdad que para mí es una ocasión muy especial, muy singular. Y me hicieron trabajar. Y encontré el caos absoluto que es mi biblioteca. Encontré los apuntes que usé para presentar el Año de la Orientalidad y Memorias de la Historia. Y fue como un viaje al pasado. Estos dos libros de Isabela y de Vania, que en efecto eran tesis, monografías, en aquella época loca, en donde 20 monografías. Pero hubo una época en donde para licenciarse había que tener 20 monografías. Para mí estas dos, recuerdo perfectamente, porque los dos trabajos de Isabela y de Vania, aunque les parezca mentira, no fueron aplaudidos por los docentes de los respectivos cursos. Dicho sea de paso,
Hace 30 años, por eso mismo y por otras cosas, me fui de la facultad. 30 años. Lo cual fue muy doloroso para mí. En primer lugar, y es imposible no recordarlo, porque a pesar de que seguimos siendo hermanos, no tenía la cotidianeidad que teníamos aquí con José Pedro. Pero un signo de aquellos tiempos es que estas obras estupendas, que ya perfilaban no solamente vocaciones, sino consolidación de grandes historiadoras, no fueran suficientemente valoradas. Yo recuerdo cuando bajaba de historiología y bajaban entre indignadas, con toda razón. Y yo, que no suelo tener ese tipo de reacciones, me calenté mucho. Me enojé mucho. Y entonces, hay apuntes en la presentación de los libros que tienen que ver con ese contexto. Una celebración del oficio, la presentación que las autoras no querían presentar. Una transferencia de tradiciones. Recogían muchos legados, pero también, y estoy leyendo los apuntes, la exigencia de visiones y de perfiles historiográficos necesariamente distintos, no parecerse a sus profesores o parecerse un poco y diferenciarse mucho, que es lo que debe ser un buen alumno. Esa era la apuesta fuerte que hacían, que hacen, que siguen haciendo, y la apuesta que merecen. Y acá, bueno, en medio hablaba contra los guardianes de la ortodoxia. Y formábamos parte de una coalición informal que estaba contra los guardianes de la ortodoxia. Eso originó que Isabel y Vania, muy jovencitas, igual que ahora, se integraran en un grupo que hay que recordar, en donde debo corregir si en el nuevo prólogo hablan de tuvimos suerte, ese espacio intelectual del cual les voy a hablar nos permitió hacernos un lugar con estas preocupaciones y nos alentó a nuestra monografía, que nuestra monografía se volviera libre. Buscamos integrarnos a esas discusiones sobre la relación entre el pasado, el presente y el futuro, en donde estaban Hugo Achugar, Gerardo Caetano, etcétera, 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 Maren, Marcelo. Y así tuvimos la posibilidad de una aproximación empírica para discutir los ensayos de esos veteranos. No, yo tenía 25 años menos que él. 25 años menos que él. Pero era un espacio muy fermental, en un momento muy fermental, un momento muy distinto al de ahora. Y ellas portaban una mirada distinta, disidente, augural, inaugural. Me acuerdo cuando hicimos aquí en la calle de Tristán Narvaja una reunión en la que estaba Pablo Arari, una gran figura a la que hay que recordar, no porque se haya muerto, que está muy vivo,
Pero hay que recordar porque, bueno, desde Trilce, que fue una editorial muy importante, que publicó libros muy importantes como estos, empujaba, digamos, discusiones muy importantes. Me acuerdo que Vani estaba seguro. No sé si Isabela estaba. En la reunión de... Sí, estaba. Bueno, y que Marcelo estaba trabajando y estaba presentando su libro sobre las fracturas de la memoria. Imaginen. Y lo primero que es, Vania levanta la mano y dice, yo no tengo las memorias fracturadas. Yo no tengo memoria fracturada. Y Marcelo tuvo un cierto impacto. Pero eso era un contexto muy rico porque, bueno, ahí la idea era no parecer ser distinto, sino ser distinto. Mirar los mismos hechos y marcar distancia. Hacer parricidios o hermanicidios. En el caso de Marcelo, parricidio. En el caso mío, hermanicidio. Yo me acuerdo que José Pedro tiene un texto maravilloso en donde dice y habla de las obras de la referencia historiográfica y dice que una característica buena y mala de la historiografía uruguaya es que en el Uruguay los historiadores a lo sumo hacen parricidios circunspectos. No creo que eso ocurra hoy. No creo que ocurra hoy. Pero ocurría entonces. Y entonces era muy importante que hubiera parricidios. Y que hubiera, distancias y visiones y la legitimación pública de visiones distintas. Estos libros fueron, en ese momento, una reivindicación de legitimidad de una voz nueva, de una voz distinta. Y eso en sí mismo era un hecho cultural. Ustedes se imaginan, década de los 90, pleno imperio del consenso de Washington. Algunos se entusiasmaron aquí, y ley de empresas públicas, 13 de diciembre de 1992, 72% de la población le dijo que no en América Latina a una ley de empresas públicas. Que, por cierto, respecto al menemismo era moderada. En ese contexto, la celebración del 5º centenario del encontronazo desde el Uruguay, que siempre se había ufanado de no tener indios y buenos, como dice el libro del centenario, negros algunos tenemos, pero estos han cambiado condiciones originarias en función del clima, increíble, y del mestizaje. Nunca entendí eso, solo que se editó en 1925 Racismo, el peor. En ese contexto estuvo la historia de la sensibilidad, que acaba de sacar su 28ª edición, el libro más leído de toda la historiografía uruguaya. Me acuerdo que Fernando decía que no había un libro, ninguna historiografía, que no había un libro, por ejemplo, de la historiografía francesa, que en relación a la población tuviera esa circulación. Una hazaña. Me acuerdo que a José Pedro lo llamaban de Lagomar, de clubes lúdicos, para que, a ver, que José Pedro les enseñara qué era eso de Uruguay bárbaro, en donde se jugaba. La que no estaba muy convencida de esas invitaciones de Lagomar, era Alicia, que decía, acá hay que cuidar mucho.
ese contexto es que se producen estos libros. Por eso, lo primero que quiero reivindicar de estos libros, y eso es lo que los hace vigentes, es que fueron miradas distintas. Y eso es lo que permite que este libro, El año de la orientalidad, se convierta en lo que finalmente se ha convertido, en un clásico. En un clásico. Un clásico, ustedes saben que leer, sobre todo, es releer. Y el que no lo entiende no avanza. Leer es releer. Y la relectura nos está esperando para ofrecernos tesoros. Relean aquellos que leyeron y los que no lo leyeron, lean. Pero esto es un clásico. Es un clásico. Que hoy legitima su reedición en otro contexto, muy distinto, en donde todos estamos distintos y somos distintos, por suerte, y no pensamos lo mismo, y hemos cambiado. No hacía falta que en el prólogo precioso que escribe para esta nueva edición, y a mí me pareció bien que no modificaran el texto originario, me parece bien. Hay textos que pueden ser ajustados y ampliados, hay otros textos que no. Me parece que no, que era bueno que tuviera un prólogo nuevo para volver a pensar en el 75 como se titula, pero no sé, no hubiera sido bueno ajustarlo y ampliarlo. Aquí ellos hablan del contexto de escritura y reivindican algo muy importante, que entre otras cosas esa lectura desde el segundo lustro de los 90 permitía romper con ciertas visiones que estaban muy consolidadas. El apagón cultural durante la dictadura, por ejemplo, sobre el cual Aldo ha abundado y otros investigadores han abundado. Reconocen la fecundidad de aquel momento en el que necesariamente para marcar diferencia había que pelearse un poquito con el contexto. Yo un día me las encontré caminando, comiendo papas saladas, y me hicieron una confesión que me ha servido de vida. Isabela dijo, a mí me gusta más lo dulce, y Vania dijo, yo lo salado. A Isabela la he visto menos en estos últimos años porque Isabela se fue para el otro lado del río. Pero esa referencia de que le gustaba más los salados me ha servido mucho para conocer a Vania. En ese contexto, en el prólogo, se incorpora, cosas que ya estaban entonces, la tensión entre la historia y la memoria, era un tema obsesivo en aquel momento, la tensión entre la historia y la memoria, aquella idea de Potsdam, la zona de penumbra, aquella idea de los historiadores hemos empezado a reflexionar sobre la memoria tardíamente y tenemos que aprender a reflexionar sobre la memoria, a no atacarla tanto y a aprender a caminar en esas fronteras complejas pero finalmente indivisas entre la historia y la memoria. Y ahí había un programa sumamente importante, relevante. El libro nos vuelve a reconstruir el 75 y es muy importante a 50 años del golpe de Estado recordar en profundidad, recordar aquellos años ominosos y no ceder a esa cosa que aparentemente viene con el tiempo, pero que rechazo profundamente, que es
apaciguamiento del recuerdo de pasados trágicos, traumáticos, que no se debe perder. Porque el libro es un libro que contextualiza, pero no es un libro blando. No es una lectura blanda sobre el 75. Allí está muy claramente referido cómo la dictadura, como no podía ser de otro modo, participó de la disputa política sobre el pasado, que siempre estaba. Pero hizo la disputa del pasado en el sesquicentenario que le tocó. También había habido una disputa por el pasado en el centenario, y es una disputa apasionante. Pero aquí se hizo en dictadura. Se hizo en dictadura. Y es muy interesante cómo allí hay una intuición muy relevante que luego se confirmó y se consolidó y se profundizó respecto a que en el año 75, que era el año preelectoral, que no casualmente fue el año en donde Bordaberry emitió su memorándum, en donde todos estaban atisbando que el 76 era el año en el que correspondían las elecciones. Por eso la disputa del año de la orientalidad fue una disputa refundacional. Ahí estaba en discusión no uno, varios proyectos refundacionales. Y bien, no era casual que en ese año donde estaba en discusión la refundación o la fundación, el pasado estuviera en disputa. No era casual. Incluso en muchos aspectos no era novedoso. La orientalidad tenía una larga historia. Yo me acuerdo que Benjamín Nahum, y esto está en varias de las estaciones del Imperio Británico, refería que los inmigrantes tenían, salvo los españoles, por obvias razones, y tampoco eso es tan rígido, pero sobre todo los inmigrantes a los que llamaban turcos, que por supuesto no eran turcos, por lo menos no eran todos turcos, con perdón. ¿A cuántos armenios los han llamado turcos? ¿A cuántos judíos los han llamado turcos? ¿A cuánto café armenio, netamente armenio, comida netamente armenia, la llaman finalmente turca? Pero el padre de Benja decía, yo llegué acá y había unos que hablaban de orientales, y a mí no me sonaba nada. ¿Qué son los orientales? En cambio otros hablaban de uruguayos. Y además había un tipo que era Mario Ordóñez que empezaba su discurso diciendo, uruguayos todos vengan de donde vengan. Y en la convención del partido de ese no se entonaba el himno nacional, ni había la bandera uruguaya, que se consideraban símbolos blancos. Lucho Fabri cuando llegó al Uruguay dijo, este es el país de las utopías, este es un país comunista, todas las banderas son, ella decía rojas, eran coloradas, cuando había muchos colorados y no sufrían tanto. Entonces la pugna por la nación, que era en puridad por una concepción de nación, era una vieja pugna en el Uruguay. Lo único que en dictadura era el año de la orientalidad, eran los expedientes que tenían año de la orientalidad. Ahí la palabra uruguayo era subversiva. Es esa la memoria, el uso del pasado que intenta siempre un régimen autoritario, imponer la visión. Y siempre la visión autoritaria de imponer el recuerdo por la repetición y por la imposición termina generando el producto inverso. Yo muchas veces empiezo las clases preguntándole a los alumnos, bueno, levanten la mano los uruguayos. Bueno, levantan la mano. Ahora por suerte hay extranjeros, hay inmigrantes. Pero después cuando baja la mano, bueno, y ahora levanten la mano los orientales. Me miran raro.
este país que se acostumbró a tener dos gentilicios que por supuesto no quieren decir lo mismo, sino que refieren dos concepciones contrapuestas de nacionalidad y de nación, de comunidad. Esto está en este libro y está muy bien narrado. Incluso las disputas dentro del campo oficialista, lo cual es apasionante, las disputas entre Artigas y Latorre. Cómo los militares, con esa apertura conceptual que siempre los ha caracterizado, es algo del oficio, querían imponer a Latorre. Y Artigas también, aunque con Artigas tenían un problema, que en el año de la neutralidad lo resolvieron. En el año de la neutralidad se definió el diseño del mausoleo. Y allí, el diseño del mausoleo, como ustedes narran, se definió algo realmente impresionante. Solo posible bajo un autoritarismo. Crear un mausoleo que durante muchísimo tiempo, demasiado tiempo, era un mausoleo único en el mundo, porque tenía fechas, definición de acontecimientos, pero ninguna idea. Ninguna idea. Se proscribieron las ideas. Bueno, yo los entiendo. Los militares. ¿Cómo iban a poner la instrucción número 18? El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos. Eso lo tenían que proscribir. Por eso, bueno, Latorre era preferible. Aunque luego después usaron Artigas en el 77. Me acuerdo que yo en el 77 estaba jugando al fútbol, igual que ahora, pero un poco más rápido. Y estaba en la selección juvenil. Y nos fuimos un 19 de junio de 1977. Y estuvimos a punto de ser campeones del mundo. Salimos cuartos. Y quien presidía la delegación era un entonces coronel que después fue un general muy duro, muy duro. Y él contó una cosa impresionante. Dijo que había tocado los huesos de Artigas. La pucha, había tocado los huesos de Artigas. Y decía, y era un gaucho de eso, porque tenía un fémur largo y duro. Y yo cuando lo contaba, él en Túnez se puso la camiseta celeste y después no se la sacó nunca más durante el mes de la cosa. Me acordaba del cuento que hacía Reyes Abadín, que por supuesto, como siempre decía Pivel, en las clases para hacerlas más interesantes muchas veces mentira. Pero decía una cosa que es cierto, Ana me va a corregir, que entre 1850, donde muere Artigas, y 1855, hubo una gran inundación en Asunción. Y que las grandes inundaciones en los cementerios, ¿qué es lo que generaban? Bueno, que los huesos salieran de las tumbas. Y que cuando bajaba el agua, bueno, había un reparto. No había marco teórico, metodología, y luego en función de eso, ADN todavía no. Y yo me preguntaba, ese caudillo oriental que tiene ese fémur tan duro, ¿no será paraguayo? Todo eso está en el año de la orientalidad. Está, por ejemplo, había un viejo problema, que eran los 33 orientales. 52 listas a las que Lavalleja y Oribe habían definido, habían firmado que eran las originales. Bien, ¿cómo se resolvía ese asunto? El Consejo de Estado, con esa libertad intelectual que lo caracterizaba, por decreto ley, dispuso los 33 orientales son todos orientales y son estos: 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerdo, en el libro está contado, lo conocí a Aníbal Barrios Pinto. Aníbal Barrios Pinto, que era un historiador colorado, hizo su resistencia subversiva, que era
hacer para Banda Oriental un libro que se llamaba Los Libertadores de 1825, en donde le metía un dedo en el ojo a la dictadura, probando de manera muy sólida. Era un historiador tradicional, pero cumplía las reglas del oficio. Tal vez no tenía demasiados conceptos, pero iba a la documentación. Y sabía leer, tenía intuición. Y probó de manera palmaria que no eran 33 ni eran todos orientales, que había indígenas, que había paraguayos, que había argentinos orientales, que había orientales. Esa locura se narra muy bien en el libro. Se narra la desventura de La Valleja, pobre La Valleja. Lo querían promover. Querían que La Valleja finalmente pudiera cumplir aquello que Ana Monterroso le había dicho insistentemente al final de su vida: date corte, Juan Antonio, date corte. Y que lamentablemente, como siempre ocurrió, siempre fue liquidado por su compadre Rivera, que siempre lo liquidó. Siempre lo liquidó. Y a La Valleja lo pusieron en el billete de 5 pesos. Y después lo pusieron allí, en esa estatua, que si ustedes la ven bien, es la estatua, es una estatua ecuestre en donde el caballo va para atrás. Está el tiempo de la nación, que por supuesto marcaba una lejanía de los partidos. Y esto es muy importante, la disputa por el calendario, que está pendiente. Los militares solamente en dictadura celebraron el Día del Ejército el 18 de mayo, pero eso quedó, y esa es una fecha que debiéramos disputar. Yo sé que es una lucha perdida, pero la vuelvo a señalar. No hay un solo vínculo historiográfico que pueda unir al pueblo en armas que peleó en la tierra con el ejército de la Torre y Santos. Ninguno. Y sin embargo, en dictadura afirmaron eso. ¿Y qué era afirmar eso? Y esto está muy bien narrado en el libro. Era establecer que el ejército, fundado nada menos que por Artigas, el fundador de la nacionalidad, un gran signo de interrogación, precedía a los partidos. Entonces tenía una legitimidad previa a los partidos y al Estado. Por lo que, en caso de un vacío de poder, bueno, ¿dónde estaba la soberanía? Y miren, ¿qué pasa los 18 de mayo hace 6 años? En Uruguay, que volvió a tener por segunda vez en la historia un cardenal, tiene un cardenal que invita a la catedral a celebrar el Día del Ejército Nacional y recibe a los generales diciendo: bienvenidos, he aquí a los más antiguos de la nación y a quienes representan el origen de la nación. Bueno, eso estaba en el año de la orientalidad. La iglesia no tenía tanta fuerza, aun cuando había... Y Barbieri era un cardenal viejo, no como Arturo, perdón. Pero entonces decir que el ejército y la iglesia preceden al Estado y a los partidos es algo que tiene consecuencias políticas, no es algo banal. La disputa por el calendario, el 14 de abril, el 18 de mayo, el 18 de julio, el 23 de septiembre, el antivallismo, la forma en que los militares se metieron a saco en la enseñanza. Nosotros estamos con mucha expectativa respecto a las nuevas investigaciones sobre lo que pasó en secundaria, y lo que pasó en secundaria antes del 27 de junio del 73. Porque
para entender lo que pasó en la dictadura hay que ver lo que ya venía terminando antes. Las disputas increíbles, por ejemplo, la disputa entre Pibel y Carlos Regazzúa. Pibel, en las clases de IPA, siempre decía, obviamente, estaba contra los militares, estaba contra la dictadura, pero él decía que era quedativo. Y lo convenció a Ángel Kahlenberg que lo mejor que podían hacer era quedarse en los cargos. Porque si no, ¿quién podía venir? Vale, toda una interpretación. Pero siempre estaba anunciando lo que iba a decir en la fecha del 25 de agosto. Lo que iba a decir. Y todos esperábamos que hiciera una especie de alegato contra la dictadura. Hizo la defensa acérrima de la tesis de independencia nacional, excluyendo a todos los otros. Que ese es el clásico sobre la independencia nacional, que es una obra monolítica en donde todo es la independencia nacional. Y entonces Regazzúa, que estaba destituido, que estaba a la muerte, moriría en el 77, enfurecido en las hojas de escritos que todavía le quedaban del IPA, en donde escribía los libros, una vieja práctica que todavía persiste. Escribió él, que había elogiado ditirámbicamente a Pibel en los 50, que luego lo atenuó un poco en los 60, hizo una diatriba terrible contra Pibel y su sentido de la nacionalidad, y sobre todo con el clásico sobre la independencia nacional que había producido en el año de la orientalidad. En el libro está muy bien narrado la confrontación con Naranjo. De modo que es un libro que nos permite un viaje por la historia. Es un libro que fue escrito en un contexto que no es el de hoy, pero que hoy puede ser objeto de una relectura en un contexto nuevo, y eso es una lectura nueva. Y que yo creo que es muy pertinente y que llega muy a tiempo, que llega muy oportuno. Y felicito a Actual por la reedición. Incluso lo insto a que siga no reeditando solamente, sino editando libros de historia, que hay un buen mercado editorial para leer y comprar libros de historia, cosa que cada vez es más difícil de convencer a los editores. Yo me complazco mucho, me da mucho orgullo haber sido un broker honorario de este libro y de haber apostado a la brillantez de estas dos grandes historiadoras que ya entonces eran dos brillantes historiadoras que hoy han acumulado muchas cosas, pero siguen con la firmeza de querer tener una voz distinta, que recogen legados, pero los perfilan de manera distinta. Y quiero decirles que, a pesar de que inadecuadamente traje la edición anterior, que por supuesto no la voy a vender, ni que me ofrezcan cualquier cosa, para que compren la nueva edición, que por supuesto es más linda, quiero decirles que esta edición que tengo, la nueva, para mí significa mucho y tiene algunos tesoros que son nuevos y que bueno, que requiere 27 años después, 27, que vale la pena, que se equivocaban quienes planteaban que aquello no se podía publicar, que era una tesis más o menos,
están totalmente equivocados. Hoy que esas tesis receladas sean reeditadas y que adquieran la vigencia de los clásicos y que puedan provocar esa cosa maravillosa que provoca la relectura, creo que eso ya es un precioso motivo de celebración. Lo último, me acuerdo que cuando presenté dije, a mí le van a decir a Roberto Mascarian y a los familiares de Vania, en realidad ni Vania es hija de, ni Isabela es hija de, sino que ellos van a tener que decir que son los padres de. Me parece que ese momento que hace tiempo que está, llega para acá, así que felicitaciones. Vamos a decir eso, vamos a agradecer. Muchas gracias a todos los que están acá este viernes a las 7 de la tarde, celebrando esta edición a un editorial que lo hizo posible. Vania tuvo lucidez y motorizó esa posibilidad. Y bueno, ha sido muy conmocionante escuchar a Magdalena y escuchar a Caetano. Por suerte no contó algunas anécdotas que me temía que pudiera recordar, fue un poco piadoso. Y es un gusto presentar este libro en este salón con todos ustedes, en esta facultad en la que efectivamente fuimos díscolas, en las que surgieron nuestras preguntas y surgieron en confrontación con nuestros docentes. Y bueno, es cierto que eran muchas monografías, eran muy largas, era muy difícil hacerlas, pero también porque existían y porque fuimos un poco tenaces y un poco díscolas, se convirtieron en esas monografías con las que nos preguntábamos cosas efectivamente nuevas. Y si esto era así, era porque había todavía un aire distinto, una historia prometida, era la historia de las sensibilidades de Barran, era la historia de los sectores populares, era una nueva historia política. Ese espíritu que existía en la vieja facultad de Tristán Narvaja, en la que, bueno, muchos de nosotros que estábamos del otro lado, allí nos conocimos, digamos una generación con distintas edades, pero que compartíamos una misma situación, la de estar juntos, juntas. Muchos de ustedes, algunos de ustedes estaban también con nosotros, con nosotras, creyendo que la historia tenía algo que decir, creyendo que había un lugar para la producción histórica y que eso exigía renovarlo. Y no es casual que hayamos pedido a Caetano y a Magdalena que estuvieran acá. Caetano representó, y ya lo dijeron ambos, porque él era profesor. Representaban ese grupo, sí, de intelectuales, de historiadores, de Hualchuga, Moliñar, de Masi, que nos interpelaban y que nos dieron espacio para nuestra interpelación, para nuestra discusión, que nos hablaron de igual a igual, aunque la verdad es que nos formaron y nos enseñaron y aprendimos, y confiaron en que valía la pena lo que teníamos para decir, y a Trilce, que nos permitió publicar nuestros libros. Y lo que aprendimos, ¿no? También en ese camino. Yo me quedo por acá. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Es difícil hablar después de tantas palabras de Mari y de Gerardo. Habíamos quedado en agradecer. Perdón, pero había algo importante que decir. Porque ese grupo, ese grupo creyó en que era necesario formar a los nuevos historiadores y Maggie es parte también de ese diálogo intergeneracional, los que vinieron después que nosotras y que siguieron nutriendo con unas miradas y debates y este espacio del campo de la historia reciente que no ha dejado de crecer, que se ha vuelto un laboratorio historiográfico. Entonces no quería olvidarme. Aquí no había nacido. Si alguien más quiere hablar, me interrumpe. Decía entonces que es difícil, efectivamente difícil de hablar después de tantas palabras lindas y bien pensadas por Magdalena, por Gerardo y también por Isabela. Yo quería decir que cuando nos planteamos volver a publicar este libro y por lo tanto tener que volver a leerlo, que es algo que yo por lo menos nunca había hecho de principio a fin, alguna vez había usado en alguna parte para una clase, pero nunca lo había vuelto a leer, teníamos que nos asaltar a la nostalgia por aquellas veinteañeras que éramos, desde estas cincuentonas en que nos hemos convertido, y no sentimos eso. No, el sentimiento no fue de nostalgia, hubo un sentimiento de reconocimiento, de que en ese camino de ahí hay algo que todavía somos. No escribiríamos hoy el mismo libro, por supuesto, no lo escribiríamos porque la historiografía se ha renovado, no lo escribiríamos porque muchos de los que están acá han vuelto a escribir, muchos de los que están de los dos lados de la mesa, incorporaríamos esa reflexión, pero que ahí hay algo que se puede volver a leer. A mí me impresiona estar en esta casa presentando este libro. No hubiéramos aceptado nunca, aunque a alguien que no hubiera ocurrido, a alguien se le hubiera ocurrido ofrecernos este salón entonces para presentar el libro, no hubiéramos querido y hubiéramos preferido, como preferimos, ir a un boliche que se llamaba Lorenzo, para estar con nuestros amigos en un ambiente que nos parecía más informal. Pero bueno, estas cincuentonas que somos, hemos vuelto a esta casa, hemos vuelto con cariño, me parece, por lo que aprendimos acá, por los profesores que tuvimos, por los que nos alentaron y por los que nos resistieron, porque resistiéndolos también nos hicimos quienes somos. Así que eso, creo que trabajamos mucho para este libro. Recuerdo muchas tardes en la biblioteca con unas computadoras, la primera que yo tuve que me regaló mi madre, portátil, que era un prodigio de la tecnología, y bueno, y ahí empezamos a fichar. Son muchas horas de trabajo y de decisiones. Después de haber visto el 75, volver a mirar la prensa anterior para contrastar, operaciones metodológicas que eran intuiciones del oficio que habíamos aprendido leyendo a nuestros maestros, a nuestros colegas, y que me parece que dieron buen fruto. Me acuerdo una tarde de ese año, sería el 95, el 94, nos encontrábamos preparando la monografía que luego se transformó en libro, inmersas en las páginas del diario El País, que era como estar en dictadura. Leer El País de esa época se siente muy parecido a estar en dictadura. Y de repente se murió Franco. Y yo salí y me iba a encontrar con mi madre para algo y le dije, se murió Franco, la que se viene. Ese sentido de inversión que da el trabajo en las fuentes y que para nosotros fue la primera vez que hemos vuelto a sentir muchas veces más, y eso hace, me parece, en mí por lo menos, el amor a este oficio tiene mucho que ver con esa relación de sorpresa con el archivo. Entonces, quiero agradecerle a Gerardo porque estuvo en aquel tiempo, vuelve a estar todos estos años después, porque yo le decía a Caetano, ahora le digo Gerardo, lo considero mi colega y mi amigo, y no hubiera dicho eso hace tantos años. Hay un hilo acá que sigue fuerte. Quiero agradecerle a Maggie porque en su presencia acá, como cuando ella me invitó a presentar su trama autoritaria, se sigue tejiendo esta la generación de historiadores uruguayos, aunque a veces nos digamos más nacionalizados. Yo creo que hay una comunidad de historiadores uruguayos que sigue existiendo.
Le agradezco a mi amiga Isabela Cose, nos hicimos amigas haciendo estas cosas y seguimos siendo amigas 30 años después, con todo lo que nos ha pasado en el medio. Pensando en estos 30 años, en el tiempo, en las generaciones, les agradezco a mis padres, lo hago siempre, porque juntos estuvimos en el 75, juntos estuvimos el año que vino después, que fue mucho peor, y juntos estamos acá hoy también, y me da mucha alegría, emoción, y les agradezco. Y a mi hija Juana, con ella los tiempos fueron todos buenos, es lo bueno de lo que ha venido después. Y en el nombre de Juana y en el de Tomás, que es el hijo de Isabela, y en el de todos nuestros hijos, que hoy son muchos los que están acá, quiero decir 3 palabras para terminar esto, que creo que nos unen y resumen este momento, y que son nunca más dictadura.